Hoy vamos a hablar de los criterios ESG. Estos son unos nuevos conceptos que se están manejando en el área ambiental, que involucra varios aspectos, como lo mostrará Víctor, pero también el papel que juega el derecho ambiental en estos criterios. Es decir, no es solamente el tema relacionado con la gestión, con la elaboración de unas políticas, sino también qué papel juega el derecho allí, y cómo las firmas también tienen que ir poco a poco, como ya lo han venido haciendo las firmas de abogados, ir incorporando esta práctica, ir teniendo una visión distinta, y sobre todo una visión distinta no solo del derecho, sino la manera de implementar el derecho ambiental ante los nuevos retos que se imponen a nivel internacional y que de una u otra manera afectan la práctica interna en nuestros países y en todos los países. Además, este tema es continuación tal vez, o es parte del tema que tratamos ayer sobre derechos humanos y empresa. Entonces, sin más preámbulo, dejo a Víctor para que inicie su presentación. Bienvenido, Víctor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este evento. Gracias, Luis Fernando, por esta invitación, esta buena idea de tener una semana con distintas charlas. Estuve en la de ayer y de verdad la disfruté, aprendí muchísimo y además sirve para muchos de los temas que vamos a hablar hoy. Gracias a todo el equipo de PPU que nos ha facilitado esta conexión, y a todos los que se conecten. Entonces vamos a proceder. Y pues esta pregunta que me hace Luis Fernando, y el tema que hemos escogido es supremamente amplio, y una aventura para los abogados. Sin embargo, pues ya estamos involucrados, ya es algo que nos ha llegado, entonces pues vamos a tratar de darle una aproximación. Voy a tomar un tema muy en boga en los Estados Unidos, que es la nueva regla propuesta por la SEC, Securities and Exchange Commission, que es como la superintendencia pues, financiera en los Estados Unidos, que sirve para tener este debate, porque involucra los conceptos ESG, el tema de cambio climático, la información financiera y cómo está la parte legal involucrada dentro de esos aspectos, y especialmente el derecho ambiental tradicional como lo hemos venido practicando en los últimos años. Entonces ese es el desafío de hoy. Mis disclosures ahora pues muy cortico, porque ya Fernando me presentó pues llevo ya 23 años en los Estados Unidos, los primeros estudiando maestría y doctorado. Como estaba metido en energía, cuando me fui ya estaba trabajando algo acá en Colombia y algo medioambiental. Entonces estuve en el Centro de Energía y Cambio Climático de la universidad, y de ahí trabajé unos años en conservación, en manejo del río, energía en el río Hudson, y continué trabajando con PACE. No me he desafiliado, soy profesor ahora en el tema de diplomacia ambiental. Es uno de los aspectos de la parte internacional, y es como una práctica, prácticamente es como una pasantía en Naciones Unidas, pero obviamente lo que voy a decir no tiene nada que ver con eso. Y el otro tema, la otra actividad es ONG especialista, ¿no? Que no es una ONG activista, sino es una ONG que tiene asiento en Naciones Unidas hace muchos años, y yo ayudo a su trabajo en general y especialmente en Nueva York. Entonces lo que digo pues no representa la voz del Consejo Ambiental Internacional. Bueno, entonces muchos ya conocen el concepto ESG, y tiene esos tres elementos: ambiente, medio ambiente, social, y la parte de gobernanza, gobierno corporativo. Entonces, son elementos que ya han sido parte pues, de los temas de sostenibilidad, se volcaron por el tema de responsabilidad social, pero ya han tenido una
un avance muy fuerte en varias áreas. Una es la parte financiera. ESG ya lo estudian en las universidades, ya lo siguen como indicador. Si las empresas están metidas en ESG y a qué nivel, cómo repercute eso en su desempeño financiero. Eso ya es unos índices. Las grandes escuelas de negocios ya lo tienen bastante probado. Bueno, puede ser discutible en algunos eventos, pero sí existen índices. Obviamente ya está metido en el tema de los reportes de sostenibilidad y esa parte social y la gobernanza corporativa que le hace seguimiento a eso, pues es ya un tema pues muy vigente en las empresas grandes y en las medianas, todavía las pequeñas no, pero ellas están sintiendo, yo creo que la presión de esas empresas mayores. Entonces esto solo para explicar el concepto y pues el contexto que nos trae. Entonces ahora, ¿cómo veo yo el panorama para ya entrar en materia? Como venía explicando, es muy claro que hay dos pilares clarísimos. El tercero es el que está desarrollando sobre ESG. Uno de los grandes sistemas de reporte de sostenibilidad es el GRI, Global Reporting Initiative. Ayer estaba escuchando la presentación que hacía el director de la entidad que lleva ya muchos años haciendo estos metodología. Y hablaba él, eso en una sostenibilidad, eso es en la conferencia de sostenibilidad que hace The Economist. Él decía que hay claramente dos pilares de ESG. El financiero, que es todo el tema de los requisitos de las entidades que ya tienen que hacer este tipo de disclosures, este tipo de información y suministrarla y cómo va ese tema. Y también el otro pilar es el impacto social y ambiental, el reporte y los criterios de reportes, siendo el GRI uno de los mayores, que esos pilares no que se complementaban, que había maneras de unirlos, como diciendo, no hay que reinventar aquí la rueda, los temas se van compenetrando, sigamos por ahí. No mencionó la parte legal, aunque sabemos que está dentro de la primera casilla, por decirlo así de alguna manera, porque hay ciertos disclosure, información financiera que tienen ese componente legal, ya lo veremos ahora cuando hay la presentación para no demorarme. Obviamente en los reportes que hacen las empresas de sostenibilidad también va ese componente. E independientemente ese legal que tengo a la derecha, yo creo que es el que se está desarrollando, pero sí hay ese tercer pilar que es esos disclosures legales que antes eran muy sectoriales o muy por áreas, aguas, residuos tóxicos, lo que es toda la parte pues de información que se le da a las autoridades, tanto para sacar permisos o licencias como para manejo pues de la operación obviamente dicha. Y esto con el riesgo ambiental se ha vuelto importantísimo. ¿Qué material está guardando? ¿Cómo está la cadena de suministro? Entonces, hay ciertos discursos ambientales, pero ese tema es el que empieza a conectarse mucho más con ESG de reporte y la parte financiera, y que ya se está convirtiendo en algunos países y una tendencia muy clara a convertirse en un disclosure ya de todos estos elementos de sostenibilidad como en otro paquete. O sea que ya parece que Inglaterra está hablando mucho de eso. Hay algunas legislación puntual en algunos países, ya lo veré, ya los mencionaremos. Entonces, este ángulo se nos viene fuerte y sé que le interesa a mis colegas al otro lado. Entonces, bueno, démosle el contexto americano desde el ángulo de la SEC. Ahí tienen bastante texto, pero lo voy a resumir en la línea que está en la mitad, para simplemente mirar qué es lo que está haciendo la SEC. Obviamente es proteger la integridad de los mercados, de los inversionistas, y para eso existe un principio desde su inicio, que debe darse la información cierta, verídica. Son hechos reales para que los inversionistas pues, puedan tomar las decisiones
adecuadas. ¿Cómo se hace eso? Pues hay un mecanismo para hacer ese informe, esa información financiera con los componentes necesarios para que eso sea una realidad. Entonces, con esa información completa, por decirlo así, hay una competencia libre y hay una protección del mercado. Ahora, ¿esto cómo se hace? Obviamente esto se hace para todos, no lo ambiental. Ya estamos mirando ahora lo ambiental y energía, cambio climático, pero obviamente ese es el concepto que viene de atrás. Ahora, una nota que puse ahí para que no se me olvide. Uno de los grandes cambios cuando empecé a practicar derecho en los Estados Unidos es que el derecho administrativo es completamente distinto, o no completamente distinto, mucho menos, pero sí tiene un énfasis muy particular en cómo se preparan las reglas administrativas o lo que serían los reglamentos, en nuestro caso, los decretos, las resoluciones. La ley obviamente la pasa el Congreso, pero encima de la ley está cómo se puede regular eso. Ese tema es supremamente caliente. Hay una revolución tremenda en el tema constitucional de los Estados Unidos, más con el cambio de la Corte Suprema, pero es un tema pues al cual no me voy a meter ahora, es un tema muy interesante, pero es hasta dónde llega el Congreso y dónde llega la administración y obviamente cómo entra el ente regulado. El derecho entonces administrativo en los Estados Unidos es la mayoría del trabajo es sobre las regulaciones, cómo se preparan, cómo se le presentan a la comunidad y qué oportunidades hay pues de cambiarlas. Obviamente eso ya también se ha vuelto una norma a nivel en la economía económica de la Unión Europea, es clarísimo, y en otras regiones y obviamente en nuestro país, y esto ya se volvió pues un tema grande, pero allá es central. Entonces, cuando lanza una propuesta el gobierno, comienza un debate supremamente amplio. Bueno, ahora sí, aterricemos un poco más en el tema de riesgos en la gestión ambiental desde el punto de vista de la SEC. Esto comenzó no hace poco, hace más de 50 años, en los años 70. Quiero recordar que en Estados Unidos hubo un impulso muy grande desde el 69, 70. Entonces, su presidente republicano era Nixon el que firmó la política nacional de los Estados Unidos, que sigue siendo una pieza angular, y en esa pieza angular había un articulito, uno solo, sobre el cual exigía, y estuvo tan claramente redactado, pero de pronto no se dieron cuenta muchos legisladores que lo que estaba ahí escrito era la exigibilidad de un estudio de impacto ambiental para proyectos federales, que tuvieran varios criterios, pero que sean proyectos federales, y sobre la base de ciertos impactos significativos habría que hacer estudio de impacto ambiental. Pero bueno, miremos la SEC. ¿Cómo conecta esto con lo ambiental? El concepto que utiliza la SEC para todo es que la información se tiene que presentar con base en la materialidad de la información. Entonces, ¿qué es eso? Ahora vamos a pasar poco a poco. Las primeras, eso también tuvo un desarrollo amplio y más o menos hacia el año 82, después de mucho litigio, empezó a aclararse y ya tengo una explicación a continuación. Pero antes de eso explico que en el año 2010 ya se aclaró cuáles eran los requisitos de divulgación relacionados con temas ambientales y especialmente de cambio climático. Entonces ya tenemos el estándar que utiliza la SEC y ya la adición pues de la parte ambiental. Entonces, ¿qué es materialidad para el caso de la SEC? Es información, y disculpan que lo puse en inglés, pero es para mayor claridad, y en realidad el concepto pues se va a entender, si hay tiene que ser sustancial, una probabilidad sustancial que un inversionista razonable lo considere importante en el momento de tomar una decisión de inversión. O sea, hace referencia a ese inversor razonable. Me acuerda cuando tomé derecho, primera vez el derecho administrativo, allá que entonces uno dice, bueno, ¿qué es? O incluso muchas áreas del derecho utilizan el concepto de qué es razonable.
Y es lo mejor que para mí fue cuando un profesor dijo, razonable es lo que piensa el juez, o lo que piensa la administración, o lo que piensa el tribunal. Entonces ese debe ser el ángulo para enfocar el trabajo, y es cómo van a llegar las pruebas, qué está pasando, qué está en el mercado, y esa es la conexión con una realidad palpable, económica y social que existe en el derecho anglosajón, pero obviamente que permea a distintas jurisdicciones. Entonces ya tenemos claro que es esa información que es razonable que un inversionista tome en cuenta. Y sobre eso pues hay muchísimos casos, muchísimas discusiones, pero nos da el parámetro importante. Yo les voy a adicionar uno más, y es esto, que es de la propia SEC. Para darle un contexto, interpretar esto de la mejor manera, especialmente legal, ¿cómo lo debemos ver? Hay que verlo desde el lado de la persona a la cual están protegiendo. Entonces no es quién exigió la información, no es la empresa, sino se está mirando desde el ángulo del inversionista. Así lo resolvería ese juez, esa administración, pues, porque obviamente esto lo ejerce, esta función pues de exigir el cumplimiento con la norma va a venir por el lado de la SEC. Entonces, ese estándar de materialidad, ¿dónde está? Ahí lo tengo, esa es la sección del acto del Exchange Act Rule, es la 408, pero simplemente es como para ver la referencia a los abogados que nos gusta, y esta es la referencia de la norma o la regulación que está en vigencia sobre el disclosure, la información que se debe presentar. Esa fue en febrero del 2010. O sea que ya tiene bastante tiempo lo que vamos a hacer hoy es mirar esta que hizo y ver la nueva propuesta. Y esto lo presento no como lo que se va a hacer, ni mucho menos, sino como un referente. Yo creo que fue un referente importante. Ayer vimos en la charla que dio Carlos de Miguel, que los invito si no lo han visto, que él hace referencia a la norma similar que ya está en vigencia en la Unión Europea. Entonces con las dos charlas podrán actualizarse qué está pasando a los dos lados del charco. Bueno, ahora antes de entrar en detalle qué exige la norma de 2010, voy a hacer una referencia interesante, ver cómo empata esto con ESG, porque ahí está el concepto. Dice la SEC, y esto está en inglés también, pero me voy a enfocar en la parte de abajo, que es simplemente y lo dejo ahí textual, que es como un aviso que le hace la SEC a las empresas diciendo, bueno, ustedes tienen que estar atentos, porque mucha de la información que yo les estoy exigiendo, ustedes de pronto la están haciendo ya a través de ciertos reportes y mencionan específicamente el GRI. Entonces, por decirlo así, de pronto haciendo un informe de sostenibilidad, en parte estarían cumpliendo o esa información la podrían trasladar acá, y de todas maneras esa información ya se vuelve pública, disponible, y de pronto yo puedo estar mirando allá. O sea, ESG y ese uno de los pilares que analizamos, y el pilar financiero se conecta. Obviamente el legal también. Entonces ahí es donde va a estar cierta dificultad o cierta estrategia importante, si vamos a mirarlo de lo preventivo, para cómo darle un contexto más grande a lo legal en la integración de todos estos elementos. Una notica, porque aunque leo algunos reportes de GRI, ayudo, no me voy a presentar aquí como un experto en planes de GRI. Lo leo mucho, me interesan mucho los cambios. Acaban de hacer una cambio de metodología el año pasado, y lo hago porque pues hay esta conexión y porque usa el concepto de materialidad. Ahí vamos a mirar eso. Pero lo importante es que el concepto de materialidad para GRI creo que es un poquito más expansivo, más grande. La materialidad en realidad es un concepto estratégico, ¿sí? No es ese concepto específico legal que acabamos de ver. La empresa tiene que centrar el reporte en esos impactos derivados de su actividad, tanto en la economía, en el medio ambiente de las personas y los derechos humanos, tema que se habló ayer.
Entonces, esos son los 4 elementos que va el GRI. Y hay una metodología para identificar qué es material, qué es un impacto significativo. Entonces, hay que mirar el contexto, hay que mirar impactos actuales y potenciales en la cadena de valor, evaluar importancia de esos impactos, priorizarlos, hay que mirar el tema de grupos de interés, etcétera, etcétera. Entonces, además, obviamente, el GRI no es el único, el GRI es muy conocido, hay muchísimos más, y hay muchísimos otros formas o metodologías de consolidar información, algunas que es mucho más relevante y más específica, por ejemplo, en materia de gases de efecto invernadero y energía, que voy a mencionar más adelante. Este es copiado del GRI, del último informe de cómo se hace esa metodología, a la cual voy a interesar, pero yo lo presento ahí simplemente como para ver que esto es un poquito, tiene algunos componentes de lo que sabemos como material legal y de que es un efecto significativo. Eso lo trabajamos día y noche en tema ambiental, pero es un concepto que va un poquito más allá. Es un análisis en realidad muy interdisciplinario. Hay muchas empresas que sabemos trabajan esto, incluso sin de pronto consultar a los abogados, otras sí, y con distintos elementos, o de pronto simplemente recogen la información y la preparan, porque pues sí tienen que mirar que tenga ese permiso de vertimiento, ese permiso de aguas, si hay alguna proceso ambiental, si hay algún requerimiento, etcétera. Bueno, entonces volvamos voy a hacer aquí mi chequeo de tiempo y volvamos a la norma de 2010 y el cambio. Entonces, ¿qué exige la SEC hoy en día? Exige que hay que escribir el negocio, obviamente, y ahí dentro de eso la parte que afecte energía y cambio climático, algunos los procesos legales que estén en curso. Hay que identificar los factores de riesgo. Ese es un tema que evoluciona. O sea, una de las cosas que obviamente hay que tener muy en cuenta es que este es un proceso que va evolucionando y que evoluciona rapidísimo. Entonces, es algo que las empresas tienen que estar, nosotros los profesionales tenemos que estar alertándonos que en la medida que ya identificamos más los riesgos que se ponen en evidencia día y día, cambian los requisitos de las exigencias. Además de eso, obviamente hay que discutir cuál es la discusión y análisis que da la administración a estos temas. Ahí obviamente vemos también una similitud o complementariedad con el tema de ESG, gobernanza. Y un tema muy importante es que esto no solamente es para esas empresas grandes conocidas que están en el mercado, en las bolsas allá, sino todas las empresas que también son emisores y que tienen unos bonos o algún componente financiero en los Estados Unidos, y esos tienen que registrar. Algunas y varias colombianas tienen ese estatus, y obviamente eso sirve como un referente. Entonces es importante tener esa parte en cuenta. Esto dice, también está en inglés, pero eso es lo que dicen las que estén, las empresas extranjeras tienen que reportar esto a través de esa forma. Aquí esto se resume en lo siguiente: los principios elementales que estamos viendo para las empresas que tienen que hacer lo que se llama el full disclosure, todas las exigencias, en realidad también se aplican para cualquier empresa que tenga emisiones allá afuera. Y aquí de pronto está mi segunda gran punto, ¿no? Un punto importante que quiero que mantengan es que yo creo que la tendencia es que la financiación grande, bien sea bancos allá o alguna financiación internacional, va a tener un componente de disclosure ambiental. Entonces es muy importante, además es importante alinearlos. Si estás presentándole a un banco o a los accionistas o a ciertas autoridades la información, que sea muy, muy consistente. El hecho de que sean consistentes puede ser un primer lugar. De pronto eso no se nos pasan a nuestros colegas abogados que están asesorando a las empresas, los que están dentro de las empresas, pero sí debería ser algo que más y más va a ser de gran importancia. Es decir, por eso es importante que sin ser expertos o
o sin entrar en la minucia, miramos esta tendencia porque la financiación va a estar muy ligada de los benchmarks, de los desarrollos y métricas que la empresa pueda mostrar. Bueno, ya específicamente en lo de cambio climático, obviamente hay que ahondar en cuáles son la legislación aplicable, en la parte internacional, cómo se está tratando, porque esto de tema cambio climático es un tema que no es doméstico, es global, y obviamente aquí las cadenas de suministro y el producto llega a otros mercados. Entonces, esto ya se está volviendo un tema muy global. Seguro va a tener preguntas a ese respecto. Bueno, 2 puntos más, los cambios indirectos de la regulación. ¿Qué está pasando? ¿Qué tendencias hay? Y impactos físicos del cambio climático en las empresas. También, inicialmente las empresas decían cosas muy genéricas. Hay este impacto, hay este estudio. Hoy en día ya, me pasó esto en cierta planta que tengo en esta zona, ha sido afectada por estos, pero cada vez esto va a ser mucho más intenso. Bueno, entonces en el 22, ahora hace poco, hace un mes y medio, la SEC publica una propuesta para ampliar todos estos requisitos. Ahí tienen la referencia. Es lo que se llama una proposed rule, una regla propuesta. ¿Qué hemos aprendido? En Estados Unidos una regla no se demora menos de 4 años. Y con litigio se puede demorar 4 o 8 años. La regla de aguas, de qué permisos requieren vertimientos, qué no, ha discutido en los últimos 8 o 10 años. Casi que pasa una administración y pasa otra, y si entra una administración la quiere cambiar, eso tiene una cantidad de litigio involucrado, y pues el problema de eso es que le da muchísima incertidumbre. Entonces imagínense, en Estados Unidos, por más que tenga todo este sistema de tratar de tener normas y seguridad jurídica, la parte de la democracia exige que esto tenga este proceso. Entonces, bueno, esta regla la acaban de proponer, está en comentarios. Supuestamente los comentarios son hasta mitad de junio. Eso seguramente lo van a extender, quién sabe cuánto. Se han presentado miles, estoy hablando en serio, miles de comentarios. La regla tiene 500 y pico de páginas y ya están todas las empresas, todos los sectores analizándola, porque pues esto tiene muchísimas repercusión. ¿Cuáles son los 6 elementos principales? La empresa tiene que ya ser mucho más enfocada y específica en cuáles son, cómo ve la gobernanza, el tema de riesgos relacionados con clima y los procesos de gestión para atenderlo. Cómo esos riesgos relacionados con el clima han tenido o es probable que tengan impacto material en su negocio, en el concepto de impacto material de la SEC, y su desempeño financiero. Hay que hacer un análisis y hay que decirle a los inversionistas, yo creo que esto me va a implicar unas inversiones de X o Y, esto me va a significar que tenga que salir a hacer A, B y C. Entonces ahí ya con 1 y 2 tenemos bastante. Tenemos un tercer elemento que son los riesgos con el clima identificado que afecten, pues probable que afecten la estrategia, el modelo de negocio y las perspectivas del solicitante del registro. Ese tema obviamente es supremamente controversial. Ya hay, me voy aquí adelantando, pero sé que si no se me va a pasar el tiempo, ya existe una gran crítica que a la SEC se le fue la mano, por decirlo así, clarito, que se pasó incluso cuando se votó esta propuesta, hubo un comisionado que presentó su objeción, la puso por escrita y dijo que esto pone todo el tema de disclosures de la SEC patas arriba, y que esto obviamente va a ser un problema. Ahora esto ya sabemos que va a llegar a un litigio. Por ejemplo, si la SEC en realidad puede, bajo ese concepto tradicional de materialidad, exigir que las empresas digan qué es lo que van a hacer o cómo se van a adaptar. Obviamente existe la otra vertiente, que es decir, esto ya es una realidad.
esto ya está pasando. Y sin eso, la información para el inversionista no es completa. Entonces están esos dos lados. De pronto la solución va a estar en la mitad, pero llegaremos a eso con las preguntas, me imagino. Pero faltan todavía 3 puntos importantes. Tiene que darse información sobre los eventos del cambio climático y las partidas específicas dentro de los estados financieros consolidados de la compañía y estimaciones financieras que utilizan esos resultados. O sea, que ya se le están metiendo un poquito al rancho y eso es lo que causa y está tallándole a los inversionistas, a las empresas, a los gremios. Aún más, si la compañía tiene un plan de transición climática, dice voy a ir a net zero, voy a estar en... ¿Cuál es su estrategia? Pues póngala sobre la mesa y tiene que hacer algo sobre eso. El inversionista está apostándole a su empresa, pues por eso, entonces va a ser exigible y bueno, este pedazo simplemente para explicar ese tema del plan de transición energética que tiene que ser detallado con los objetivos, cómo van a manejar las operaciones y el modelo de negocio para lograr esos objetivos. O sea, esto es bastante serio y yo creo que los detalles son los que van a evitar o lograr un consenso de hasta dónde es legítimo, cómo las empresas se pueden preparar y cumplir esas métricas, esos planes. Porque pues la SEC tiene que seguir haciendo lo que hace, no puede que volverse pues la superintendencia de cambio climático. Pero bueno, ese es parte del debate. El sexto y último, que hace también gran controversia. Hay 3 tipos de emisiones que hay que presentar. Las emisiones directas de la compañía, es muy fácil, eso ya lo están haciendo muchas compañías. ¿Cuáles son sus emisiones directas? Las estudian internamente, hay modelos, hay formas de hacerlo sin ningún problema. El alcance 2 son las emisiones indirectas, las que está comprando, las fuentes de energía y su balance energético, por decirlo así. Esas también pues son muy fáciles o por lo menos se pueden lograr y ya prácticamente esa 1 y 2 son elementales y prácticamente va a haber que firmar, atestar que son válidas, casi como firmar pues el balance de la compañía. Y falta una muy importante, que es la que se llama las de alcance 3, son aquellas que son las que vienen por la cadena de valor, es decir, o los flujos de valor, aguas arriba o aguas abajo, upstream, downstream, y esa es donde está mucho más complicado el tema. Existen modelos para hacer esto, existen expertos en hacerlo, esto tampoco pues que no se pueda hacer, pero sí hasta dónde es exigible. Entonces esto está causando también pues muchísima controversia. Aquí está el tema sobre ese tema en particular. Por ejemplo, hay protocolos en los cuales ya hay, por ejemplo, 15 categorías de emisiones identificadas. Esto ya es bastante minucia, detalle, entonces no voy a ahondar en eso. Eso ya hay que trabajarlo con los colegas expertos para que nos den información. Obviamente, y todo esto viene dentro de los formularios que hay que presentar. Entonces, bueno, ¿qué propone la SEC? La SEC ya sabemos qué propone. Ellos también nuevamente han tratado de validar y están justificando que muchas de esas propuestas son similares a lo que las empresas ya están haciendo y varios protocolos, por lo menos 2, que hacen algo parecido. Cuando se propone una regla de cualquier manejo ambiental y en realidad de cualquier tema en los Estados Unidos, hay que probar que las empresas lo están haciendo. Después va a haber un análisis de costo-beneficio. Van a mirar cuánto le cuestan esto a las empresas, cómo las empresas pueden implementar estos requisitos. Obviamente hay un periodo de ajuste y ahí se presenta ahorita estamos en comentarios, esto se va a finalizar, esto va a ir a litigio o muy probablemente la SEC va a ajustar o cambiar un poco su propuesta de acuerdo a lo que está oyendo y así también puede pronto tener un mejor resultado al momento de tener que defender esto en las cortes. Eso es probablemente lo que va a venir. Entonces, a manera de conclusión, tanto los vigilados como no vigilados tienen que estar preparados, unos y otros, aunque no estén compitiendo directamente, están en un mercado que cada vez está más
interrelacionado o están en esa cadena de valor. Entonces es importante saberlo. También a eso adicionarle que existe ya todo un ese eje financiero de cambio climático que los bancos van a estar, las entidades financieras, muy pendientes de cuál es el desempeño de la empresa en estas áreas. Obviamente hay que mirar muy bien hacia el interior las emisiones y hay que trabajar en las plataformas para rastrear todo lo que tiene que ver con cambio climático y al mismo tiempo alinear esto con la otra divulgación ESG, que es como el gran ejemplo, la gran otra o la tercera gran conclusión que tenemos, que es mejor trabajar todo integrado, facilitar para la empresa. Esto también lo están haciendo allá arriba los propios reguladores y facilitaría, o por lo menos hay un mayor control del riesgo legal, ¿no? Entonces hay que esperar un mayor enfoque en ESG con tendencia a la uniformidad, estandarización y obligatoriedad. Todos están involucrados, todos los grupos de interés, entonces esperemos más de esto y bueno, con este ejemplo creo que quería poner como un contexto, un ejemplo más para poder tener una charla sobre estos temas y pues, bienvenidas preguntas, Luis Fernando, te lo paso de nuevo, gracias a todos. Ok, muchas gracias, Víctor, muy interesante el tema. No sé si habrá alguna pregunta del público o si no, pues, bueno, el público no, de los internautas, diría yo, hoy en día. Si no, entonces yo sí tengo varias preguntas. A ver, hablabas del cumplimiento legal, hablabas de plasmar una serie de compromisos, ¿cierto? Como metas, bien sea reducción de emisiones, en fin, o las metas de emisiones que se van a tener. No hay que decirnos mentiras, es decir, el papel aguanta muchas cosas, ¿no? Si bien hay muchas, digamos, son muchas las empresas que son coherentes con lo que proyectan y plasman, y uno lo nota como abogado de ellas, su afán y a veces su angustia en lograr cumplir los objetivos. También hay otras, y las he escuchado, muy pocas, pero las hay, y que dicen, yo copio eso de mi casa matriz o de otra y ya, con eso lo entrego y listo. ¿Cómo hacer para manejar eso frente al cumplimiento legal? Porque es que una cosa es escribir, otra cosa es cumplir la ley. Es decir, no es solamente la política que es de la empresa, sino cómo se cumple la ley. Entonces, ¿cómo manejar ese tema y cómo lograr que realmente lo que se escribe se logre en la práctica? Muy válida la pregunta, de mucho efecto práctico, y es que ya esto no se va a hacer simplemente en la casa matriz y va a ser importantísimo cada vez más que esa información que viene de la operación en Colombia que tiene impactos vaya con la información correcta, acertada y más específica, y eso yo sugeriría, obviamente aquí no estoy dando ningún consejo específico, simplemente comentarios generales, que es mejor ser claros, poner las cosas concretas, pasarle la información a la matriz o pasarla o hacer el reporte local con todos estos elementos al mismo nivel, porque eso va a terminar siendo parte de esos desempeños de la empresa o años, en unos años futuros podría ser parte de bueno, ¿qué pasó en esta operación que no nos dio el elemento que requería o pasó este tipo de riesgos? Es decir, esto se empieza a interconectar y es más, se va a invertir la carga. Esto viene como de arriba hacia abajo, exigiendo hacia incluso la empresa y la empresa después a su cadena de suministro, pero va a ser al revés, que esa información se va a ir es hacia arriba. Entonces, tanto
técnicos como la parte legal, pues yo creo que deberían mirarlo desde ese ángulo. Ok, sí, digámoslo y hago un comentario que viene así mi siguiente reflexión. Y es que, y es una reflexión para ver tu reacción al respecto. Y es esto, digamos, en estos casos se va a generar seguramente cuando eso ocurre un incumplimiento legal, ¿cierto? ¿Qué pasaría frente a estos criterios y a estos principios, ¿cierto? En el caso de un incumplimiento legal que conlleve un proceso penal, me explico, un proceso sancionatorio que sea por daño, supongamos, ambiental, ¿cierto? Y que a su vez, obviamente, siempre que una autoridad abre un proceso sancionatorio por daño ambiental, en principio está obligada a por lo menos compulsar copia a la fiscalía, más hoy con la nueva ley de delitos ambientales, dado que si no, es el funcionario en que incurre el ilícito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque detectó que puede haber un daño ambiental, eso es un delito, o podría ser un delito, entonces se vería compelido a hacer eso. ¿Cuál sería la reacción? ¿No generaría eso un incumplimiento y una sanción para aquellas empresas que están controladas, cierto, por la SEC y que están reguladas? ¿No generaría eso también una sanción a nivel económico ya en los Estados Unidos? O bien que las autoridades colombianas vayan a esas autoridades a presentar las respectivas quejas. Sí, a ver, toquemos los dos lados que mencionas. Voy a arrancar incluso de la SEC, que hice una investigación rápida, pero creo que oportuna sobre cuál es la realidad, cuántos investigan y cuántos no. Entonces logré encontrar que sobre la norma del 2010 han requerido a 25 firmas y hay más de 10.000 o 20.000 personas que mandan registro. Pero a 25, que tengo pues, información de una firma grande de Nueva York, les dijeron, toc, toc, un momentico, usted hizo esto y preséntenos. Y existe incluso ya una carta formato que está circulando, que es la carta que la SEC le está mandando a las empresas. Es decir, el primer paso, esto lo sabemos muy bien, es esa cartica que dice, bueno, un momentico, usted me presentó esto, pero ¿por qué no me amplía este punto 3A y el otro y DMS? Porque esto no me lo contestó tan completo como yo quisiera. Entonces, el primer elemento es que ya la SEC está empezando a cumplir, haciendo cumplir esto. En realidad, la ley estaba en el papel, incluso ya. Esa es la realidad. Pues obviamente la gente se cuida mucho porque la autodisciplina y el counsel tiene que estar seguro, e incluso pues obviamente la profesión y quienes están preparando esto, los actores, dependen pues de que no llegue esa cartica. A nadie le va a gustar que llegue esa cartica, ¿de acuerdo? Entonces, se espera muchísimo más de eso. Va a haber a muchísimas más empresas que les llegue esa cartica. Esa cartica puede implicar que la operación que falló o la información no está bien consolidada por algo que llegó de otra filial. Entonces ahí puede ser parte de esa información. Es que esto va a empezar a pasar, creo yo, por la SEC y por las otras entidades financieras o por el tema europeo también. Entonces, ¿cuál es la otra realidad? Que además de la regla, y esto yo creo que es lo que verdaderamente le está tallando a las empresas y está haciendo que suene tanto el debate, la SEC propuso y puso ya a funcionar toda un área de cumplimiento de este tema. Porque una cosa es sacar la regla y otra cosa es que la SEC ya tenga una división de enforcement para esta regla. Entonces ahí sí le empezaron a parar bolas. Entonces ya ahora se sabe que hay yo no sé cuántos funcionarios mirando los papeles y que van a llegar mucho más de esas requerimientos, cartas y eventualmente sanciones. Entonces esto está en camino, que es clarísimo que ya le están exigiendo, pues no, pero obviamente no hay que evitar y volver que esto sea parte
de la operación, es más que sea ese gana-gana que se dice, que si se empiezan a hacer las cosas bien en todos lados, va a haber una posible ganancia para el desempeño de la empresa, para su eficiencia, para sus posibilidades de tener recursos, para tener muy contenta a la junta, a los accionistas, porque obviamente hay esa parte de activismo corporativo también que está ahí detrás. Entonces, bueno, es una pregunta muy amplia, pero creo que ahí toqué por los dos laditos. Por eso decía, era una reflexión, pregunta más bien. Ya, porque es cierto. Ahora, hay otro tema, o dos temas más, tal vez. Uno, ¿hasta dónde esa política, la empresa que se adhiera a decir, cumplo esto, y entonces así está, y la tiene acá, y la tiene allá, en fin, se convierte aquí en una prueba en contra de ella si no la cumple en un caso de un proceso judicial porque causó un daño, lo que se llamaría un daño ambiental consecutivo, es decir, a un tercero le causó un daño. También podría ocurrir en un caso de daño ambiental puro, ¿cierto? Es decir, hasta dónde eso serviría como prueba o por lo menos indicio, en la medida en que generalmente el daño ambiental siempre es de actividades peligrosas, ¿cierto? Calificada jurídicamente como tal y se presume el dolo o la culpa. O si nos vamos a una responsabilidad objetiva pura, pues basta demostrar el daño y el nexo de causalidad y listo, ¿cierto? Pero fíjate que hasta dónde ese documento se puede convertir en una prueba en contra si no lo cumple, o en una prueba a favor si demuestra que fue lo suficientemente diligente y se convierte entonces en situación de caso por fuerza mayor, porque yo cumplí todo, pero no pude hacer nada para evitar que eso pasara. Es decir, sirve en doble vía, ¿no? Es un tema allí que me llama la atención a mí, porque pues tiene sus implicaciones jurídicas, creo yo. Tu reflexión es muy interesante, también preocupa. Ahora, estamos en un área nueva, pero yo Sí, sí de creo acuerdo. que hay que darle contexto. Es una cosa, un otro tema que empata con lo de ayer, las charlas son, a mí me encantó seguir, es el tema de derechos humanos ha avanzado por su propio camino y hay que tenerle cierto, y hay que aprender, porque el derecho, incluso esos derechos ya se sabe cómo se pueden exigir y tienen ciertas... Para derechos humanos existe la metodología de la debida diligencia. Con eso prácticamente uno tiene su prueba. Yo hago mi debida diligencia. ¿Sí? Yo creo que esa debida diligencia va a empezar a pasar en la parte legal. Existía el tema de auditorías ambientales, pero es un tema que va a haber que darle una forma y un contexto ya más ASG, no en el tradicional formato legal, sino ya un poco más ampliado y con una dimensión. Habría una debida diligencia y una estrategia. O sea, este es mi plan, así lo sigo. Aquí están los recursos para hacer ese plan, así lo sigo internamente. Y además tengo un ángulo legal, estoy mirando yo todos mis componentes, que entonces esa estrategia legal no se presenta, pero a tener una estrategia legal hacia el interior, para decirlo así, yo no simplemente estoy mirando estas piezas, pero sí tengo una estrategia integrada y la estoy haciendo cumplir. Estoy mirando que mis permisos estén, estoy mirando que ese sería una defensa, porque en un proceso, pues esto sería bien complicado. De pronto un arbitraje de inversionistas podría venir al lugar, de pronto más rápido, pero tanto hacia el interior de la gobernanza, de la corporativa, hacia el tema de las empresas reguladas que hacen regulación, a través de los arbitrajes de inversionistas, a través de las propias jurisdicciones ordinarias. Estos temas se pueden venir y hay que ahí sí aplicar esta parte de preventiva hacia el interior, donde vamos a tener que aprender muchísimo a trabajar con los colegas y con la empresa, a entender, y cada empresa y cada sector va a tener que tener unas estrategias muy distintas, con sus abogados super, que la conozcan, que tengan
conocimiento. Entre más tengas conocimiento de la empresa, mejor. O sea, llegar y hacer un estudio, pues una foto de la empresa, no. Los asesores tradicionales nos llevan muchos años asesorando la empresa, más elementos nuevos pueden ser, pueden dar ese tipo de, que muchas empresas también, muchas de estos van a necesitar que además del equipo interno, exista algo externo que valide o que tenga un componente de realidad. Entonces, hay distintas maneras de llegar y va a ser un proceso, yo creo. Ok, de acuerdo. Hay, digamos, hoy en día donde el consumidor, quien es tal vez un actor muy importante o mejor, en el mercado hay dos actores, ¿cierto? La corporación y el consumidor. Y los consumidores hoy en día, sobre todo la gente joven, se fijan mucho en que el producto que esté comprando realmente sea respetuoso del medio ambiente, ¿cierto? Y uno a veces observa, yo no sé, de casos, alguna vez alguien hablando del tema planteó la posibilidad de que hasta dónde por temas ambientales podría haber publicidad engañosa. Es decir, un consumidor que diga, oiga, esta empresa cumple estos principios, tiene además una política de derechos humanos, pero al final resultó que no tenía la debida diligencia para hacer real ese cumplimiento y fue un poco descuidado, negligente en el tema. El consumidor se va a sentir engañado, es decir, en su consumo, porque es que uno lo ve en los jóvenes, sobre todo, que van directo al producto que es producido respetando el medio ambiente. ¿Hasta dónde a futuro, que esa es una línea que se va a abrir seguramente, del tema del consumo, digamos, lo responsable que ya hoy en día, ciertas compras responsables y esto, pero ya el consumo del día a día va a generar una línea de acciones por consumidores que se sienten, cierto, como, digámoslo, traicionados en su buena fe. Y eso a futuro, creo yo, va a generar un check and balance, ¿cierto? Porque los consumidores van a exigir y las empresas van a tener que dejar de ver estos principios como meras declaraciones de voluntad y que plasman en un papel. Yo creo que ese es un tema también que a futuro va a tener eso. No sé tú qué piensas al respecto. No, lo comparto y de pronto dices, he repetido a futuro un par de veces, pero creo que más o menos estás insinuando que es a presente. Y me hace, bueno, dos puntos aquí. Uno, el activismo puede ser no solamente en Europa o en los Estados Unidos. El activismo y el mundo lo ha aquí en los mercados de afuera están a veces pendientes y hace más sonajero algo que venga de América, de Sudamérica. Colombia es súper activo y uno se organiza un grupo y cogen cierto producto y pueden acabar con cierta cadena de suministro, pues pueden hacer sin necesidad que pueden hacer más daño que una, pero obviamente puede haber una estrategia en la que se haga, que haga una campaña mediática y que se haga una queja de que el producto en realidad no compite, y eso puede ya calar. Ahí hay un área muy grande y entra también pues el tema de competencia también, hay entidades, porque hay, eso me faltó decirlo, gracias por la pregunta. Ayer mencionó Carlos que existe las normas de la Unión Europea tienen, también acaba de pasar una del año pasado sobre genérica, sobre disclosure o información ESG. La SEC acaba de lanzar una igual. Es decir, hay la tendencia es hacer una sobre cambio climático y energía, porque es el tema fuertísimo y el tema que tiene impacto en la parte en la economía y los inversionistas ya eso lo tienen. Y el otro tema es tener hay más homogeneidad en los reportes de ESG y entonces ya la Unión Europea y Estados Unidos está trabajando en esa con estándares planteados va a ser más fácil. Entonces esto se empieza a ligar protección al consumidor, competencia leal, empieza y ahí entonces el derecho ambiental que se nos está volviendo más transversal, más integrado a otras áreas. Entonces vienen todas esas ramas.
Claro, eso que dices es válido porque además yo creo que el derecho ambiental, que yo llamo el derecho ambiental corporativo, ¿sí? Por ahí he escrito algo al respecto, es cada día más permea los otros derechos, es más transversal en ese sentido. Bueno, aquí apenas se está viendo y todavía lo ven a veces como algo muy lejano, pero eso ya existe en otros países. Bueno, en Estados Unidos ni se diga hablar del derecho ambiental corporativo, en Europa también, de ver cómo los contratos, por ejemplo, cada día van incorporando más cláusulas en temas ambientales, ¿cierto? Y eso que tú dices al respecto es que un contrato va a tener que en algún momento dado tener cláusulas respecto a estos principios, o sea, van a exigirse y si se exigen, ¿qué cumplimiento se va a dar? Va a ser un incumplimiento del contrato en caso que no se cumplan esos principios. Es decir, yo creo que este es un tema que abre una perspectiva del derecho ambiental, ¿no? A veces se ponen a hablar a veces de las perspectivas del derecho ambiental y siguen hablando de la participación ciudadana. No, yo creo que este derecho es real porque este es el derecho que toca el mercado y donde viene la tensión entre el derecho ambiental y el derecho, ¿no? Mientras sigamos teniendo derecho y no lo usemos a otra cosa, como se dice ahora en estos tiempos en nuestro país, ¿no? Pero si el derecho se sigue respetando, ¿cierto? E indudablemente es un derecho que va a tener que incorporarse en los contratos al menos y en toda negociación. Incluso creo mañana hay un evento sobre los M&A y la sostenibilidad. Es decir, cómo los M&A van a tener que ver a futuro el tema de la sostenibilidad. Y ya no es el M&A solamente en el valor y en la negociación puntual, lo que están acostumbrados los abogados, con todo respeto a mis colegas corporativos, es cierto que la figura tienen que incorporar estos valores. Incluso las firmas que no se metan en eso, pues tienden a quedarse rezagadas porque cada día más las empresas lo van a exigir. Y no como una mera declaración, porque hasta donde a futuro es un riesgo de incumplimiento en el M&A que se dé. Hay un tema grueso a pensarlo, no es para hacerlo. Ahora, esto no es académico solamente, esto es real. Esto es como se dice, oye, esto es de plata. Y eso va a generar responsabilidades y eso significa trabajo, eso significa que las firmas tienen que afrontar estos retos, que los abogados tenemos que afrontar estos retos para poder hacer una buena asesoría. No es una elucubración académica porque obviamente en el mundo del mercado a veces la academia es mal vista, ¿no? Pero sí se requiere, yo creo, verlo en la práctica porque las firmas tienen que orientarse hacia allá y los abogados, es decir, en general, tienen que orientar a esa parte. No sé, esta reflexión, si te genera una reacción o no. Claro, y positiva, incluso con más elementos. Alguien escuchaba un abogado de corporación muy grande de Estados Unidos decía que los siguientes 50 años del derecho ambiental moderno, el liderazgo va a ser corporativo, no es de gobernanza. Y tampoco va a ser de Naciones Unidas. Yo trabajo mucho en Naciones Unidas, siguiendo los temas ambientales y estos temas precisamente para avanzar, porque no es porque esté bien, todo lo contrario, porque está muy atomizado, muy complicado el tema de, por ejemplo, incluso de los principios. Con Carlos de Miguel, que habló ayer, se lanzó un libro antes de la pandemia sobre principios de derecho ambiental. Francia trató de mover un tema de Francia, usted involucrado. Eso lo desbarataron los países, hubo una declaración muy suavecita en la última reunión del PNUMA, ahora en febrero. En Estocolmo ahora salieron algunos temas. Yo creo que lo único que viene, y he estado siguiendo muy cerca, que de pronto las Naciones Unidas, la Asamblea General, pásase de reconocimiento del derecho a un ambiente sano, por adicional a lo que ya pasó en Ginebra, que en Ginebra ya se reconoció, pero de ahí para allá, yo creo que para de contar, y eso todavía tiene muchísimo debate porque así, por ejemplo, hay países,
nosotros tenemos escasez en América Latina, ya está la Aarhus Convention que tiene, hay países que incluso en Europa no se tragan todavía eso y van a tener objeciones, pero de pronto sí salen, de pronto, más pronto que tarde de Naciones Unidas, pero de ahí para allá los tratados ya vienen muy suaves, sí están mirando todo el ciclo, todo, por ejemplo, el tema de plásticos que se va a negociar, involucran más, quieren involucrar más a las empresas y al sector civil. Cada negociación va a tener más, yo creo que va a haber una voz mucho más fuerte de la empresa. Entonces, para rematar, si viene esto más del sector empresarial, entonces hay que pararle bolas, hay que ayudar a que nuestros clientes y nuestros sectores vayan por ese lado, porque hay más beneficios y hay más oportunidad de lo que se piensa. Uno ve eso por allá muy distante y no, allá están esperando, llegan los que llegan de las empresas a hablar, los están escuchando. Entonces hay más bien una oportunidad que un rechazo. Sí, y ya para terminar el tema, tú hablabas de evaluar los riesgos legales, ¿cierto? Y los riesgos climáticos. Ese tema de los riesgos es muy interesante y muy importante además, porque al final una evaluación de riesgos va a determinar la debida diligencia de una corporación, ¿cierto? Pero porque donde no lo haga, se puede ver confrontada a una situación inesperada que no puede resolver de una manera fácil, ¿no? Entonces, el tema de los riesgos legales también es un reto para los abogados, en la medida en que van a tener que analizar los riesgos ya no legales por la materialidad del riesgo, es cuánto vale el riesgo. En ambiental, lo económico es indeterminado. Si no, entonces todavía uno escucha que la gente dice, no, es que el riesgo si no vale, eso no es riesgo. ¿Cuánto vale? No, eso no importa. Eso no importa, no, porque es que las implicaciones no son cuantificables. Es decir, ese riesgo legal en debidas diligencias, en M&A, tiene que evaluarse en la realidad y no solo en el costo inmediato para yo descontarle el precio. Pues, al final ese no es el punto, es que está por medio de la sostenibilidad misma de la empresa en un caso de esto. Entonces, ese es un tema interesante, bueno, más que interesante, importante a futuro también. Difícil y que requiere trabajar, como decía yo, muy de cerca con la empresa, y simplemente que no sea a última hora del abogado o involucrarnos antes. Entonces, bueno, menudo tema que hemos abordado Sí. hoy. No, pareciera que no es ni divertido ni nada, pero a veces lo fuerte y lo difícil tiene su parte interesante, agradable, y ya para practicarlo no es tan pesado ni tan... Pero Sí, obviamente sabemos que es tema grueso. sí, esos son temas complejos que le imponen mucho reto a los abogados, sobre todo los abogados jóvenes y los abogados que todavía están, ya los que estamos de salida, ya estamos, ¿no? A puertas del abandono de todo, entonces ya es otra cosa, ya tan solo nos queda es como verlo al final. Pero sí para los jóvenes tienen que ver estos cambios, porque creo que es el gran reto que hay para el ejercicio del derecho ambiental. Y estos principios creo que cumplen ese papel, fortalecen y abren una puerta nueva para el ejercicio del derecho ambiental. No sé si ya para... De acuerdo, y estamos aprendiendo de los jóvenes muchísimo más, y yo creo que eso nos hace jóvenes, y entonces no nos suena retirada, Fernando, todo lo contrario, que necesitamos yo creo que esa vigencia, esa experiencia que se ha pasado desde el arranque. Ahora nos van a, al contrario, nos están exigiendo, entonces es importante estar ahí. Muy bien, Bueno, muchísimas gracias. Ok, bueno, bien, no, veo que no hay preguntas, entonces, igual si tienen preguntas pueden escribirnos a nosotros para poder atenderlas. Y Víctor, nuevamente muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se vincularon a esta charla, señalando que igual va a ser... posteriormente ya, como esto está siendo grabado, va a ser publicada y va a ser de libre acceso también para todo el mundo. Entonces,
las ventajas de la virtualidad. Eso sí es algo muy importante. Entonces, bueno, Víctor, muchas gracias, muy amable y bueno, buena suerte para todos. Hasta luego. Bueno, hasta pronto.